En este video vamos a continuar trabajando lo que es Excel y algunas funciones básicas que se deben de conocer también para poder trabajar de mejor forma en esta hoja de cálculo. Vamos a trabajar registro de notas, pero vamos a hacerlo con porcentajes. Vamos a encontrar promedios, vamos a agregar otro segmento de periodo para encontrar un promedio total y vamos a insertar también un gráfico que nos va a representar los aprobados y los reprobados de este curso. Entonces ya aquí tenemos algo trabajado, solo vamos a agregar las notas que los alumnos van a tener, recordando de que las notas sí las vamos a asignar, aunque se pueden generar también de forma aleatoria, pero en este caso las vamos a agregar. Cuando ya tenemos entonces las notas, solo vamos a darle formato a esto para que nos quede centrado. Y este bloque completo del promedio primero lo vamos a copiar, control C, y lo vamos a pegar, control V. Con eso entonces ya vamos a tener un segundo bloque que va a ser el periodo número 2. Entonces ya tendríamos periodo 1 y periodo 2. Y aquí vamos a agregar también el que va a ser el periodo 2. Entonces vamos a asignar notas que diga vamos a calcular los promedios utilizando los porcentajes que tenemos aquí. Ahora sí ya va a influir mucho el porcentaje para la nota. Por ejemplo, si en la primera nota que vale 25% yo tengo 3, y en la segunda nota que vale solo el 10% yo tengo 10, y en las demás notas 35% tengo baja nota y tengo una nota considerable, no quiere decir que solo porque tengo este 10 voy a tener una buena calificación en el promedio, porque los porcentajes van a influir. Entonces vamos a ver, escribo el igual para aperturar la fórmula, escribo paréntesis y clic en la primera celda. Esa celda vale 25%, por tanto esa celda se va a multiplicar por 0.25. ahora, como es un promedio el que necesito, y como aquí yo tengo ya los porcentajes de cada nota, entonces solo voy a hacer la sumatoria de esas notas. Es decir, esta que ahora vale 10%, solo lo multiplico por 0.10. Más la tercera que ahora vale 35%, entonces 0.35. Más la última, que es el examen, que no la puedo seleccionar, pero sé que está en la celda G5. Que ese examen vale 0.30. Cuando ya tengo los porcentajes, entonces, como aquí yo estoy sumando porcentajes, quiere decir que ahora solo le doy Enter y ya me va a aparecer mi nota de promedio, aunque aquí tuvimos algún error. Vamos a ver cuál fue el error. Aquí no puse el asterisco para la multiplicación. Ahora sí, entonces ahí tengo la nota. Como les decía, si se fijan, aunque esta tengo 10 y en esta tengo 8, pero como esta vale poco, entonces influye en la calificación. Caso contrario, usaremos las mismas notas. 10, 3, 5 y 8. Solo voy a invertir las notas. Son las mismas, pero las hemos invertido. Vamos a ver entonces cómo va a afectar eso el promedio, ¿vea? El primero, aunque tiene las mismas notas, tiene 5.9 y el otro, el segundo, aunque tiene las mismas notas, tiene 7.5. Pero ¿qué pasó? Los promedios, los porcentajes de cada una de las notas fue diferente. Cuando no hay porcentajes y todas las notas tienen el mismo porcentaje, entonces aquí se hubiesen tenido la misma calificación. Pero en este caso vamos a trabajar con los porcentajes. Entonces, teniendo estos dos ya hechos, arrastro para todos y ahí tengo ya mi promedio. Y hacemos lo mismo aquí. Igual, paréntesis, nota primera por 0.25 más nota segunda por 0.10 más tercera nota por 0.35
más la última nota que está en la casilla L5 por 0.30. Y con eso entonces tenemos la segunda calificación o el segundo promedio. Vamos a copiar todos. Ya tenemos los dos promedios. Si se fijan, aquí tengo un promedio que hasta le vamos a cambiar color. Aquí tengo otro promedio. Vamos a asignarle un color diferente a estas columnas, que son los promedios. Y ahora entonces, si solo fuesen esos dos promedios, ahora yo necesito calcular el promedio final de cada una de estas notas. Solo vamos a hacer un poco de espacio. Para calcular el promedio final, como ya tengo dos promedios establecidos, entonces solo voy a hacer lo siguiente. Escribo promedio final. Vean cómo me sale cortado. Para que me salga toda la letra, solo le voy a dar aquí a ajustar al texto. Promedio final. Y ahora, como quiero calcular mi promedio final, entonces escribo igual, promedio. ¿Promedio de qué? De la primera nota. Les dije igual, promedio, paréntesis, primera nota, punto y coma, segunda nota. Esos son los dos promedios que necesito calcular para saber cuánto es mi promedio final. Le damos igual y ahí tengo mi promedio final. Como lo vamos a dejar con un solo decimal, vamos a quitarle los decimales y lo vamos a dejar solo con uno y lo vamos a centrar. Este entonces sería mi promedio final. Vamos a copiar para todos. Arrastramos la fórmula para todos para tener el promedio final de todas estas personas, que era lo que estuvimos trabajando en clases anteriores. Igual vamos a utilizar la función condicional para saber quiénes están aprobados y quiénes están reprobados. Igual, si la condición, que aquí tengo mi promedio final, vamos a utilizar lo que sea mayor que 6, perdón. Mayor que 6. Mayor o igual que 6, punto y coma, entre comillas, aprobado, punto y coma, entre comillas, reprobado. Con eso entonces vamos a tener el estado de cada uno de los alumnos, es decir, si está aprobado o si está reprobado. Ahí ya lo tenemos. El estado de cada uno de ellos, si está aprobado, si está reprobado o qué ha sucedido. Vamos a poner bordes para que se vea igual que todo el resto de la tabla. Vamos a centrar esto y ahí tenemos entonces personas aprobadas, personas reprobadas en estos dos periodos. Ahora necesito saber cuántos de este total son los aprobados y cuántos son los reprobados para hacer un gráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una tabla en donde van a aparecer los aprobados y los reprobados. La cantidad de aprobados y la cantidad de reprobados. En este caso es sencillo solo contarlo, porque son pocos. Pero vamos a hacer como que si fuesen más, entonces vamos a utilizar una función para hacer eso. Para contarle, vamos a decir igual, contar. Vea, aquí aparece contar punto sí. Le estamos diciendo que cuente, pero que va a cumplir una condición. ¿Cuál va a ser la condición? Marco el rango de celdas, punto y coma, abro comillas y le digo contar a los aprobados. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y tenemos algún error. Veamos cuál es el error. El rango está bien. Muy bien. Vean que yo he puesto aprobados. Y allá arriba en la tabla solo tengo aprobado.
Entonces, media vez le quito esa S y como va a coincidir con lo que tengo escrito, van a aparecer los que están aprobados. Entonces son detalles mínimos que tenemos que tomar en cuenta para no cometer errores. Como ya tengo los aprobados, entonces ahora voy otra vez a contar puntos y paréntesis, le marco la condición, o sea el rango, y le digo cuál va a ser la condición. Punto y coma, comillas, condición entonces reprobados, que en ese caso dice reprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y ahí me aparecen entonces los reprobados. Lógicamente, si tengo 15 alumnos, me tienen que aparecer 15. Vamos a reprobar algunos más. Vamos a reprobar algunos más para que miren cómo va subiendo aquí. Vamos a hacer eso otra vez. Vamos a reprobar algunos. Aquí ya subió otra vez. Entonces tenemos 15 aprobados y 15 reprobados. Con esto, con ese dato, con esa estadística, vamos a insertar entonces una gráfica. Para insertar una gráfica, yo marco las dos columnas que necesito, que en este caso son el estado, que es los aprobados que tengo aquí, y las cantidades de aprobados. Marcadas esas dos, que van a ser mi tabla, me vengo a insertar gráfico. En este caso voy a utilizar un circular y le doy a insertar gráfico circular. Si se fijan, ya me aparece entonces la gráfica con los datos que hemos puesto entonces aquí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Solo agregarle algunas cosas a esta gráfica. Aquí ya me está diciendo, los reprobados son los rojos y los aprobados son los azules. Le doy doble clic al gráfico y me aparece esto. Relleno. Quiero ponerle un relleno sólido, es decir, un color de fondo. Vea, aquí puedo seleccionar cuál color quiero de fondo. Ahí es cuestión de gustos para poder encontrar un color de fondo. Encontrado el color, le doy cerrar. Ahora quiero también a este gráfico que me diga cuánto es cada uno de lo que hay aquí. Por ejemplo, solo me dice aprobados y reprobados, pero no sé cuántos son. Le doy doble clic. Clic derecho y aquí dice agregar etiquetas de datos. Entonces, vamos a hacerlo. Le doy clic, clic derecho, agregar etiquetas de datos. Y ahí ya se agregaron. Ahora sí, yo ya sé. Son 5 reprobados y 10 aprobados. Vamos a agregarle un título a este gráfico porque sin título no entiendo a qué hace referencia. Damos clic. Aquí, mire, se van a desplegar opciones. Por ejemplo, tengo diseño y tengo presentación. En presentación, aquí me aparece título del gráfico. Y aquí le digo que quiero un título. ¿En dónde lo quiero? Encima del gráfico. Y ahí me dice título, pero no me dice cuál es. Entonces vengo y voy a asignarle un título. Y en este caso sería aprobados y reprobados, por decir algo. Entonces ahí está ya el gráfico, cómo se inserta el gráfico, cómo se le ponen las etiquetas al gráfico, cómo se cambia el color de fondo de gráfico, cómo se le agrega también un título al gráfico. Eso sería para el gráfico circular. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Promedios con porcentajes y gráficos de aprobados y reprobados.